Hermanos, los saludos a todos mis hermanos con la paz del Señor. Muy contento de poder una vez más compartir la palabra del Señor, poder transmitirle lo que el Señor puso en mi corazón para que podamos ser fortalecidos, para que el Señor nos pueda dar la fe y la confianza que necesitamos en estos tiempos tan difíciles que nos toca pasar. Así que le doy gracias al Señor por esta posibilidad de que juntos podamos compartir la palabra del Señor. Y lo que el Señor puso en mi corazón en esta oportunidad es un pasaje de la Escritura muy conocido, eh, pero que lo estamos viviendo en carne propia. Y muchas veces hemos leído muchos pasajes de la Biblia que quizás en el momento en que lo hemos predicado o en el momento en el que lo hemos escuchado, quizás parecía que estaba lejos de nosotros y hoy esas palabras adquieren tanta relevancia porque es lo que nos toca vivir. Quiero hablarles de ese pasaje que habla de una experiencia que vivieron los discípulos en medio de una tormenta, justamente lo que hoy nos toca pasar a nosotros. Así que quiere el Señor que podamos ser fortalecidos a través de esta palabra, que el Señor los fortalezca de la misma manera que lo hizo conmigo. Y vamos a tomar la palabra del Señor en San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Dice así su palabra. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Conocemos muy bien esta historia, la hemos, como dije antes, meditado muchas veces. Y para poder entender un poco el mensaje que quiero transmitirles, quisiera ubicarlos en lo que ocurre antes. Siempre es importante analizar el contexto y antes de llegar a esta situación, ellos habían vivido una situación, un milagro enorme que los conmovió, un milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, la multiplicación que alimentó a 5.000 personas. Así que no es un dato menor este. Y vamos a ver que es importante en lo que se desarrolla después. Entonces ellos vienen de ver un milagro tan grande, de disfrutar de un milagro tan grande, de estar asombrados ante lo que estaban viendo. La gente había estado, se había conmovido tanto ante ese milagro. Y ocurre algo. Dice el versículo 22, enseguida, y ese enseguida lo conecta con el pasaje anterior. Si ustedes leen los versículos anteriores, dice enseguida, o sea, inmediatamente que el Señor obró el milagro, y cuando todo eso terminó, enseguida hizo Jesús, hizo a sus discípulos entrar a la barca, ir delante de él, que vayan delante de él a la otra ribera.
Ese enseguida y esa palabra hizo es como que el Señor estaba apurado porque los discípulos salieran de ese lugar. Él estaba apurado para que ese acontecimiento, ese evento, por llamarlo de alguna manera, termine. Entonces enseguida los sacó de ese lugar y los hizo subir a la barca para que vayan del otro lado. Y yo meditaba en ese apuro de Jesús, en ese apuro que tiene el Señor para que vayan del otro lado. Él estaba apurado, los hizo enseguida, dijo como diciendo, este no es nuestro lugar, vayámonos de aquí, los hizo subir, vayan del otro lado. Él se podía haber quedado orando y decirle a los discípulos, esperen mientras saludan a la gente, mientras están ahí con la gente, vayan, espérenme que yo tengo cosas que hacer. No, él le dijo, vayan de aquí, váyanse de aquí, adelántense que yo después los encuentro. Y yo meditaba en ese apuro. Y al leer el pasaje el Señor me mostró dos razones por las cuales Jesús está tan apurado porque los discípulos se vayan de ahí. Y porque Él también irse de esa multitud. Hay dos razones que lo hacen a Jesús querer alejarse de ese momento. Y la primera razón es porque Jesús tenía un propósito bien claro y bien definido. Él tenía un propósito y una meta bien definida. Su objetivo y para lo que Él había venido a esta tierra era para salvarnos y salvar al mundo y salvar a nuestra vida del pecado. Él sabía que venía con el destino de la cruz. Él sabía que venía con ese destino y todo, absolutamente todo, lo que lo detuviera de ese propósito y de esa meta, todo para él era una traba. ¿Y por qué digo esto? San Juan, hablando del mismo pasaje, en el Evangelio según San Juan, lo encontramos en el capítulo 6, versículo 15, nos da un detalle que ni Mateo ni Marco nos da. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Jesús, que lee los corazones y que ve mucho más allá de lo que podemos mirar nosotros y de lo que miraron los discípulos, él entendía que aquel milagro había hecho algo en los corazones de esas personas que todavía no entendían bien quién era Jesús y para qué había venido, que ellos estaban confundidos, y Jesús entendió que iban a organizarse para tomarlo y para hacerlo rey. Imagínense, ellos habían visto ese milagro y habrán pensado en sus corazones, este es el rey que necesitamos, un rey que multiplica la comida, que multiplica el alimento, seguramente no nos va a hacer faltar nada de lo que nosotros necesitamos. Jesús, entendiendo eso, quiso quitar a los discípulos de ese lugar y por eso le dijo, vayan a la otra ribera, pasemos del otro lado, vayan del otro lado en otra oportunidad. Y el Señor continuamente lo vamos a encontrar dando esas órdenes, totalmente dinámico todo el tiempo. Vayamos al otro lado, pasemos al otro lado, vayan a la otra ribera. Él no se quedaba porque era muy tentador quedarse ahí para los discípulos. ¿Qué más? Estar en una multitud de no sé cuántas personas, la Biblia habla de 5.000, solamente los hombres, pero son 5.000 familias, todas atraídas por el milagro de Jesús. Era el mejor lugar para quedarse, era el mejor lugar para estar ahí, para quedarse toda la noche, quizás días y semanas. Era el lugar más esperado para cualquiera que está llevando a cabo
lo que ellos estaban llevando a cabo, que era extender el reino, habrán dicho, este es nuestro lugar, este es el lugar que necesitamos, acá la gente ama a Jesús y lo reconocen como rey, este es el lugar. Y el Señor, que ve más allá de lo que nosotros vemos y lo que los discípulos habían visto, dijeron, este no es el momento para quedarse. Sus mentes podrían ser confundidas, porque Jesús tenía bien claro el propósito. En una oportunidad, y lo conocemos muy bien, en capítulos anteriores vamos a ver la escena de la transfiguración, otro ejemplo en el cual Pedro vio eso. Estaba Jesús, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y estaban allí, y al ver esa transfiguración, Jesús se transfiguró, su humanidad se transfiguró, y allí aparecieron Moisés y Elías. Una imagen tremenda, una imagen que puede conmover a cualquiera. Y Pedro le dijo esas palabras que conocemos muy bien: Señora, hacemos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, y nos quedamos acá. No nos queremos ir de acá. No nos queremos ir de acá. Este es el lugar que queremos estar. Acá estamos con Moisés, con Elías, la transfiguración, algo esplendoroso. Y el Señor, dice la palabra del Señor, hay un versículo ahí, el capítulo 17, que Jesús, que entonces Pedro dijo, Señor, bueno es para nosotros que nos quedemos. Y mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Al oír esto, los discípulos se postraron y tuvieron un gran temor. Pero dice algo el versículo 7, dice, entonces Jesús se acercó y los tocó. Ellos estaban postrados ante esto que están mirando, que están escuchando, y el Señor los toca, como diciendo, levántense. Dice, los toca y le dice, levantaos y no temáis. A veces nosotros también nos acostumbramos a eso. Y a veces, y lo digo por mí, a veces nos transformamos en cristianos, como se dice, cristianos de enramadas, cristianos en los cuales nos gusta el lugar en el que nos sentimos cómodos. El lugar más cómodo es la presencia del Señor, el lugar más hermoso. Nos gusta esa enramada. Y no podemos juzgar a Pedro. A nosotros también nos gusta estar en la iglesia, compartir con los hermanos, disfrutar de la presencia del Señor, pero a veces nos quedamos estancados ahí y el Señor no nos llamó simplemente para estar en la iglesia disfrutando de su presencia. Nosotros, que somos aquellos que hemos sido llamados por el Señor y simplemente acomodados y alabando al Señor, no digo que sea algo malo, lo vuelvo a repetir, es maravilloso y es lo que nuestra alma necesita, pero hay veces donde Dios nos tiene que decir, levántense, hay que seguir, porque la misión de la iglesia es anunciar el Evangelio. Jesús estaba preocupado porque nada lo detuviera de su misión y de su propósito. Y nosotros como iglesia, además de congregarnos y de sentir la presencia del Señor y disfrutar de la alabanza que nos edifica, que nos edificamos mutuamente, el Señor nos puso un propósito y una meta que a veces por desear tanto las enramadas la perdemos de vista. El Señor dijo a los discípulos, levántense, vayan del otro lado, hay que seguir, no nos podemos quedar. Es linda la multitud, es lindo estar en una multitud que te aclama, en una multitud en la que podés gozar, pero quiero algo más para ustedes. Y el Señor nos ayude. Ese era uno de los apuros que el Señor tenía por que los discípulos se vayan de aquel lugar. Y el segundo era porque el Señor necesitaba estar a solas con el Padre. Ese es el segundo gran propósito, ese es el segundo
la segunda situación por la cual él estaba tan apurado por irse de la multitud. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y ahí cuando leímos en Juan también dijimos, y como Jesús sabía, entendiendo que iban a venir a apoderarse de él para hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Además, lo que lo apuraba, además de que los discípulos no se confundieran, además era la necesidad que tenía de estar a solas con el Padre. Tenía una necesidad imperiosa de salir del bullicio de la multitud y entrar en esa comunión a solas con el Padre. Lo vamos a encontrar en un montón de pasajes, él estando a solas con el Padre. Qué gran enseñanza para nosotros. Cuánto necesitamos estar a solas con Él. Cuánto necesitamos pasar tiempo con Él. Y en esto, y lo dije en el mensaje pasado y lo vuelvo a repetir, esta situación que nos toca vivir nos tiene que hacer entender la necesidad de estar a solas con Él, en intimidad con Él. No podemos dejar pasar este momento, desaprovechar esta oportunidad para recuperar algo que quizás hemos perdido, y es la intimidad con Él. Hay un pasaje que me conmovió en esta semana, que se encuentra en Miqueas capítulo 6, versículo 6, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Estas son las preguntas que se hace Miqueas. Pero el Señor dice en el versículo 8, oh hombre, el mismo Miqueas da la respuesta, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La pregunta primera me conmovió, me sorprendió. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Esta pregunta encarna lo que muchas veces nosotros nos preguntamos. ¿Cómo puedo agradar a Dios de la mejor manera? ¿Cómo puedo adorar a Dios de la mejor manera? Y para responder a esta pregunta, nosotros pensamos que a veces es necesario grandes sacrificios. Y dice, me presentaré con holocausto, con becerro de un año. Se agradará, necesitará el Señor millares de carneros, 10.000 arroyos de aceite. ¿Será necesario por mi rebelión que presente a mi primogénito? ¿Será necesario hacer todo eso para agradar a Dios? Y uno pensará, pero qué extremista. Y a veces lo que nosotros pensamos que para adorar a Dios, para agradar a Dios, tenemos que impresionarlo con lo que nosotros hacemos. Y pensamos que allí en esos cultos de alabanza, cuando yo traigo mi alabanza al Señor y la preparo de la mejor manera, de lo mejor, y en esos grandes sacrificios que nosotros hacemos, pensamos que lo impresionamos al Señor y que esa es la forma de agradarlo, simplemente esa, y pensamos que una agenda abultada de cosas para hacer para el Señor hacen que nosotros le agrademos más, y pensamos que participar en 1, 2, 3, 4 y cuántos cultos, cuanto más cultos, culto de jóvenes, reuniones de jóvenes y Santa Cena, y no estoy diciendo que esto sea pero a veces pensamos que esto es lo que nos hace agradar a Dios, que nosotros le agrademos a Dios y lo impresionemos a Dios con agendas abultadas, con ministerios que pasan muchísimo tiempo en el servicio a Dios. Y a veces pensamos que nuestro servicio para Dios es lo que nos hace
agradarlo a Él. Como dije antes, no es que esto esté mal, el problema es que a veces eso reemplaza lo que Dios quiere, que es intimidad con Él. Yo te he declarado lo que es bueno, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hablar de hacer justicia está refiriéndose a hacer la voluntad de Dios, que solamente la podemos hacer ahora que estamos en Él y que Él nos transformó a su imagen y a su semejanza y que estamos en Cristo para poder hacer buenas obras, para hacer justicia, amar misericordia, amar lo que Él ama y sobre todo humillarnos ante Dios en la intimidad, en la presencia del Señor. El Señor nos está esperando cada día. Y si esta pandemia, si este aislamiento, esta cuarentena nos alejó de las multitudes para acercarnos a Dios, yo digo, bendita pandemia, bendito aislamiento, bendita cuarentena que nos alejó un poco de la multitud para ponernos a solas con Él. Jesús necesitaba estar a solas con Él y ahora nosotros en este tiempo necesitamos estar a solas con Él. Tiene mucho para enseñarnos, tiene mucho para hablarnos. ¿Y sabe qué? Nosotros también tenemos mucho para decirle. Mucho para decirles a Él. Que quizás en otras oportunidades no lo hubiésemos hecho. Este es el momento para decirle, Señor, te amo, te amo. Esas alabanzas que cantamos juntos en el culto, Jesús, yo te amo, esos himnos, te vengo a decir, eso que cantamos juntos en el coro, en la iglesia, ahora se lo podemos decir al Señor de rodillas, Señor, te amo, y nunca te necesité tanto como te necesito ahora. Y pasado, el Señor se fue a orar aparte y llega el momento de la tormenta. Pasó el tiempo, pasaron las horas y dice que a la cuarta vigilia de la noche el Señor descendió a ellos, pero previamente dice, y la barca ya estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. O sea, ya la barca estaba en medio del mar. Y sabe una cosa, las tormentas generalmente ocurren en nuestra vida cuando menos las esperamos. Cuando menos las esperamos, ocurren las tormentas. Los discípulos no esperaban, me imagino, una tormenta. Venían de ver ese milagro tan grande, tan maravilloso, tan sorprendente, ver a Jesús obrando el milagro de esa manera. Y anteriormente habían estado predicando el Evangelio, el Señor los había mandado, venían de jornada donde habían visto la mano de Dios de manera tremenda y creo que lo que menos esperaban era pasar por una tormenta. Y muchas veces las tormentas nos agarran de esta manera. Y en este momento estamos todos en medio de una tormenta que nadie esperaba. Los discípulos no esperaban esa tormenta, pero de repente se encontraron en medio del mar. Cosa de que no estaba fácil volver atrás. No estaba fácil, no estaban cerca de la orilla para decir, bueno, volvamos a donde estábamos. Estaban en el medio del mar, en el medio de la noche. Las olas azotaban la barca y encima dice, los vientos eran contrarios, o sea, estaban en contra del viento. Ninguna a favor. Y a veces nos toca vivir esto y en este momento nos está tocando pasar esto. Y a nadie le gusta pasar por una tormenta. Yo creo que los discípulos no hubiesen elegido pasar por esa tormenta, pero ellos no sabían lo que esa tormenta iba a hacer en sus vidas y lo vamos a ver ahora al final. Pero nosotros tampoco. No nos gusta la incomodidad de tener que pasar una tormenta, pero no sabemos el valor que tiene, lo que nos deja después. Es una situación incómoda,
no nos gusta estar como estamos, nos gusta estar con la multitud, nos gusta estar en la iglesia, nos gusta estar en la congregación, nos gusta abrazar a nuestros hermanos, compartir cada culto, vivir y disfrutarlo, y está hermoso, y yo también lo extraño y lo necesito, pero este es un tiempo diferente y lo tenemos que entender. Y no tenemos que renegar de lo que no estamos disfrutando y que tanto anhelamos. Tenemos que entender que es un tiempo diferente, que estamos pasando la tormenta, pero que el Señor algo está haciendo en nuestra tormenta. Y como dije antes, nos está preparando para algo mejor. Esta tormenta tiene que hacernos crecer. Esta tormenta no tiene que nublarnos la vista. ¿Sabe qué? Los discípulos tenían tanto miedo que su vista se nubló. Era Jesús el que estaba allí y no lo pudieron identificar porque el temor nubla la vista. El temor paraliza. Los discípulos llegó un momento que estaban paralizados. Jesús estaba caminando hacia ellos y ellos se asustaron porque el miedo paraliza. No dejemos que el miedo nos paralice. No permitas que el miedo te paralice. Allí aparece Pedro. Pedro con un acto de fe impresionante. ¿Cuántas veces lo criticamos a Pedro? Pero Pedro sí que tuvo fe. Los discípulos estaban la mayoría atónitos, no sabían qué hacer, estaban paralizados, pero Pedro dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti sobre las aguas. Como diciendo: yo sé que eres tú, ya que eres tú, haceme caminar por la tormenta. Y Pedro descendió de la barca y caminaba sobre la tormenta, caminaba sobre las olas, caminaba sobre las aguas. No dice si fueron muchos pasos, pocos pasos, pero Pedro caminaba. Pedro caminaba, pero en un momento empezó a hundirse. Y sabe que mientras yo meditaba esto, qué maravilloso que es la palabra del Señor, porque nos muestra un espejo. Y nos muestra la palabra de Dios hombres que no fueron infalibles, sino que en ellos nosotros nos podemos identificar. Si esta palabra diría que Pedro caminó sobre las aguas y caminó y se mantuvo firme y caminó hasta llegar a Jesús y todo sería un final feliz, ¿sabe qué? No habría mucho que aprender, porque no nos sentiríamos identificados. Pero como Pedro empezó a hundirse, ahí nosotros nos podemos sentir identificados, porque a nosotros nos pasa que al principio empezamos y parece que tenemos fe y lo estamos mirando a Él, pero cuando empezamos a ver la tormenta nos empezamos a hundir, y nos está pasando ahora. Seguramente hace un mes casi, ya no sé ni cuánto hace que empezó esta tormenta, esta cuarentena, este aislamiento. Quizás al principio estábamos llenos de fe, pero de a poco la fe empezó a escasear. La fe se empezó a terminar, como el alcohol en gel de la farmacia, se empezó a escasear. Y quizás en este momento hay días, hay horas, hay momentos en los cuales parece que te estás hundiendo, parece que empezás a ver la tormenta, empezás a escuchar las noticias y nos abruman los números de muertos, la fatalidad que hay, y nada es buena noticia. Empezamos a mirar la tormenta y nos empezamos a hundir. Pero ¿sabe qué? En esta oportunidad hagamos lo mismo que hizo Pedro. Señor, sálvame. 2 palabras nada más. Cuando empezó a hundirse no se entregó y dijo: al final no era Jesús. Ya está, listo. No, él sabía que era Jesús. Él sabía que era Jesús. Entonces le dijo: Señor, sálvame. Y ahí le extendió la mano. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mismo que nos dice a nosotros en esta: ¿por qué estás dudando? ¿Qué es lo que te tiene atemorizado? ¿Es la muerte lo que nos atemoriza? Porque la muerte nos está circundando, está a la vuelta de la esquina la muerte. Si es la muerte lo que te paraliza, en Jesús venció la muerte. Y para nosotros la muerte es solamente un paso para la eternidad. ¿Qué es lo que nos atemoriza? ¿Que nos falte el sustento, el alimento? ¿Eso nos atemoriza? Estamos delante de aquel que multiplicaba los panes y los peces, y que
el Señor con esas poquitas monedas que te quedan, el Señor va a hacer mucho. ¿Qué es lo que nos atemoriza? Que no saber qué va a pasar mañana. El Señor nos dijo, basta cada día su propio mal. Y quizás la mejor cura para esa ansiedad que nos carcome es darle gracias a Dios todos los días por lo que tenemos y confiar en que en el día de mañana Él nos va a dar lo que necesitamos. Hermano, tómese de la mano del Señor. No se sienta frustrado por haber dudado. Somos infalibles, de la misma manera que fue Pedro. Pero allí está el Señor para socorrernos en medio de la tormenta. Y para terminar, quiero dejarles el final. Es lo que ellos aprendieron. Cuando subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Sabe qué? Seguramente ellos entendieron que Él era el Hijo de Dios. Y nos dice San Marcos otro detalle. Dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Sabe que nos dice la palabra del Señor ahí en Marcos? Que cuando terminó la tormenta, ellos entendieron lo que en la multiplicación de los panes no habían entendido. Y esto es maravilloso, hermano. Y esto nos muestra lo necesario que fue la tormenta, lo necesario que es la tormenta. La tormenta nos enseña más de lo que nos enseña la abundancia. La tormenta ablandó esos corazones que durante la abundancia estaban todavía endurecidos. Aún en la abundancia estaban endurecidos. Pero cuando pasó la tormenta pudieron darle gracias y gloria a Dios y reconocer que era el Hijo de Dios. Lo que la abundancia no puede hacer, la tormenta sí lo puede hacer. Y la tormenta nos enseña más que la abundancia. Así que le damos gracias a Dios por esta tormenta. Tómese de la mano del Señor. Lo que seguramente usted no entendió en el culto, lo que seguramente no entendimos cuando teníamos la libertad de congregarnos, y a pesar de que sentíamos la presencia del Señor y a pesar que nos gozábamos, quizás nuestros corazones todavía estaban endurecidos, porque lo tomábamos como algo común y todavía no habíamos entendido. Quizás lo que no entendiste en ese tiempo de abundancia, ahora lo estás entendiendo en la tormenta. Y entonces, si es así, le tenemos que dar gracias a Dios por esta tormenta. Así que yo le doy gracias al Señor por este momento y quiera el Señor que este mensaje quede grabado en lo profundo de sus corazones y sea para fortaleza. A Dios sea toda la gloria. Dios los bendiga.